IA de México presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Todos sabemos que el sector inmobiliario ha creado más millonarios que prácticamente cualquier otra industria o negocio. El problema es que también ha creado un montón de angustias, quiebras. Y si hoy podemos tener acceso a una gran cantidad de recursos en Internet, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos tener acceso a las estrategias que nos van a dar justamente estos rendimientos asimétricos constantemente. Y por supuesto, ¿qué estrategia tenemos que evitar a todo costo? Mi objetivo es dar a los empresarios inmobiliarios, los profesionales inmobiliarios, los inversionistas, por supuesto, todos los secretos que les van a permitir hacer crecer sus carteras de inversiones sin cometer estos errores costosos. De esto se trata el programa de inversiones inmobiliarias aquí en Imagen Radio. Yo soy Karim Goudiaby y les doy la bienvenida a nuestro programa. Hoy tenemos esta noche, querida audiencia, un programa cargado. Hemos preparado, por supuesto, un programa excepcional. Feliz de estar aquí de nuevo esta semana con ustedes en el estudio, regresando desde este lunes con ustedes. Y este martes, pues como cada martes, vamos a platicar del sector inmobiliario comercial. Nos acompaña Sergio Pérez, el director ejecutivo de cuentas corporativas de Newmark, y Ken Smith, él es el socio en Aegon y es el ex jefe negociador del TEMEC para el gobierno de México. Así que va a ser interesante hablar de globalización y, por supuesto, de nearshoring. Ken era al frente de la mesa de negociación con nuestras contrapartes americanas, por ejemplo, platicando de este Tratado de Libre Comercio. Empezaremos nuestro programa con Carlos Moreno, nuestro director de la Masterclass en Bienes Raíces, para hablar sobre las próximas fechas en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Monterrey. Y para finalizar, estaremos con Michelle Arregui en la sección de joyas de inversión. Ella es la Project Manager de un proyecto que se llama Central 1.0. Nos va a compartir los criterios para tomar una buena decisión, una decisión inteligente y segura en uno de los mejores destinos para poder invertir en el sector industrial. Todo esto y mucho más lo tienen aquí en este programa de inversiones inmobiliarias para que ustedes que están pensando en invertir su capital en bienes raíces o bien aprender de los bienes raíces, pues que lo puedan hacer de manera inteligente y que puedan, por supuesto, hacer crecer su patrimonio. Si desean seguirnos, más bien, no les voy a invitar a que deseen, les voy a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Va a ser más sencillo, me encuentran como @KarimNeximo, directamente en Instagram. Nos lanzamos equipo, ya tenemos un programa cargado. Bien, pues vamos a arrancar contigo, Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí en el estudio. Vamos a platicar de la Masterclass inmobiliaria, pero vamos a empezar desde un lado un poco distinto, porque la mayoría de las personas que vienen a nuestra Masterclass inmobiliaria tienen esta voluntad de poder entender cómo ganar dinero con los bienes raíces. Y su objetivo final es poder alcanzar la libertad financiera, ¿ok? Y entonces estuve buscando un poquito sobre el concepto de la libertad financiera y particularmente quería ver qué hace nuestro vecino americano, ya que vamos a hablar más adelante en el programa con un negociador experto que ha trabajado mucho con Estados Unidos. Pensé que podía ser atinado justamente platicar de esto. Y tengo una pregunta para ti. ¿Qué porcentaje de los americanos viven en estado de libertad financiera? Buenas noches, Karim. Buenas noches a todo el auditorio. Mira, yo pensaría que por ser la principal economía a nivel de América y una de las principales a nivel del mundo, un cuarto de su población está en libertad financiera, es decir, un 25%. Oye, un 25%. Tenemos un país de 400 millones de personas, más o menos. Sí. ¿Okay? Entonces, imaginemos 100 millones de personas. ¿Okay? Pues estás lejísimos de la cuenta, lejísimos. En realidad, 4.7% de los americanos dicen vivir son muy pocos en estado de libertad financiera. Son muy pocos y al mismo tiempo es un montón, ¿no? Yo lo veo como 20 millones más o menos de personas, lo que quiere decir que si 20 millones lo pudieran hacer, obviamente más lo pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa para los otros 95% o la mayor parte de la gran mayoría de la gente? Pues en realidad viven cada mes con algún tipo de problema financiero. Algunos están quizás en una situación donde su sueldo, su ingreso les permite vivir decentemente, correctamente o poder pagar todos sus gastos, y otros en realidad están un poco esclavos del sistema capitalístico, tienen deudas, algunos tienen múltiples trabajos, algunos tienen que tener esos trabajos para poder pagar, voy a decir un poco las recompensas para su familia. Muchas veces tu primer trabajo paga tus gastos, tu segundo paga la recompensa para tus niños y quizás tomas un tercer trabajo para pagar tus propias recompensas. Todos queremos poder vivir un poco mejor. ¿Y por qué te hablo de esto? Te hablo de esto porque en realidad Dave Ramsey, uno de los como capacitador principal en Estados Unidos sobre temas de libertad financiera, comparte 5 principios de riqueza.
y los comparte con la idea de poder permitir a la gente dejar de entregar el recurso más importante de su vida. ¿Cuál es el recurso más importante? El tiempo. Contra poco dinero. Y contra, en realidad, tan poco dinero que tienes que trabajar quizás 40, 50, 60 horas a la semana para poder lograr a tener una vida decente. Y él comparte 5 conceptos sencillos que me gustaría compartir contigo, que deben de ayudar a las personas a poder entender por qué la Masterclass es justamente el vehículo adecuado. No vamos a entrar en el detalle porque no tenemos el tiempo y después quiero que hablemos de la Masterclass, pero uno, tener un presupuesto. Y es de lo más básico. De hecho, muchas de los principios que comparte no requieren más que disciplina y paciencia. ¿Okay? Dos cosas que son difíciles de tener en un mundo donde estamos esperando que una varita mágica nos ayude a ser multimillonarios. Pero él dice tener un presupuesto para traquear, por supuesto, tus finanzas, para poder alinear tu presupuesto con tus objetivos, para, por ejemplo, priorizar tus objetivos y para, por supuesto, tener una brújula. Si sabes qué estás gastando, pues puedes definir un horizonte hacia tu objetivo de vida. Salir de las deudas, muy importante porque un montón de personas tienen un montón de tarjetas de crédito. Este fin de semana estaba con algunos amigos en Europa y les pregunté cuántas tarjetas de crédito tienen en su cartera. Y es una diferencia brutal entre Europa y aquí. Y te diría, entre España y aquí, porque quizás en Inglaterra es un poco distinto por ser un país un poco más de cultura similar a la cultura americana. Pues ninguno tenía más de una tarjeta de crédito. O sea, una tarjeta de crédito y 2 tarjetas de débito. Y entonces era muy diferente porque aquí la mayoría de mis amigos tienen al menos 2 o 3 tarjetas. ¿Okay? La del banco, la Súmale de las Edu, departamentales. Exacto, la de Liverpool, quizás la de American Express. ¿Okay? Entonces salir de las deudas, aunque sea pequeños saltos para evitar estar en estas deudas, para crear el momentum de que esencialmente estás empezando a hacer que el dinero no trabaje por los demás, porque cuando tienes deudas, esencialmente pagas intereses para los demás. 3, desarrollar relaciones de calidad. Aquí viene la Masterclass. El punto principal de Dave es decir que tu entorno controla tus acciones. ¿Okay? Tus impulsos vienen quizás del hecho de que estés con personas que te dicen que acaban de comprar la última cosa que vieron en Amazon o en Temu o cualquier plataforma, en AliExpress, por ejemplo, y tú entonces dices, pues voy a hacer lo mismo, yo lo voy a comprar. En lugar de decir, no, pues mi dinero lo voy a poner a trabajar hacia cosas interesantes. Y 4, por supuesto, ahorrar e invertir. Primero, ahorrar para pagarte a ti. Cuando ahorras, en realidad pones dinero para tu futuro. Te pagas a ti primero. Invertir, como haces que tu dinero crezca. Y el Dave dice 2 cosas interesantes. Te tienes que capacitar para poder llegar allá y tienes que invertir en múltiples activos. En Estados Unidos invierten mucho en la bolsa, pero también en bienes raíces. Y después, él comparte un tema bastante interesante, que es el tema de vivir de manera generosa o de vivir con cierto grado de agradecimiento, porque si empiezas a tener una vida o una perspectiva de abundancia, estarás más preparado para avanzar. Estos 5 principios a mí se me hicieron muy básicos, muy sencillos, pero muy prácticos para una persona que quisiera. Y la razón por la cual te hablo de estos es porque todas las semanas en mis redes sociales me marcan gente con una sola pregunta: ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo asegurarme de poder vivir mejor con los bienes raíces? Pues es muy sencillo. Vamos a hacer un llamado a todas las personas que nos escuchan, los que ganan menos de 20,000 pesos, los que quisieran quizás ganar 50,000 pesos al mes, los que tienen ganas de invertir en bienes raíces pero no saben cómo hacerlo, y les vamos a invitar a estar con nosotros en la Masterclass. Y ahora me gustaría que tú explicaras justamente de qué se trata esta Masterclass y cómo pueden aprovechar este espacio para crecer sus finanzas. Sí, claro, y sobre todo porque los conceptos que acabas de mencionar son sumamente atractivos para una persona que quiere y busca la libertad financiera. Y empezamos con los procesos de la Masterclass por una sola razón: el proceso de capacitación, porque la formación continua, la capacitación continua es clave esencial para la movilidad social. De hecho, lo mencionabas en los 5 puntos, en las 5 recomendaciones que ahorita estabas enlistando. Entonces, la Masterclass pues te va a permitir eso: capacitación continua sobre un proceso comercial bien enfocado, que te lleve a un resultado al corto, al mediano y al largo plazo. ¿Por qué? Porque es un proceso eventual, donde vamos generando bases sólidas en procesos de comercialización, en este caso de bienes raíces. Sobre todo, yo quiero destacar que en la Masterclass tenemos algo muy importante, que es hacer un plan bien enfocado a cierto tiempo, lo que nos va a permitir pues tener el financiamiento para poder generar más y mejores ingresos.
Y yo le hablo al auditorio, el que nos está escuchando, nos está viendo. Si tú tienes como objetivo tener libertad financiera, la Masterclass te va a permitir generar estos ingresos, yo te podría decir por arriba de los 50,000 pesos, pero vamos a ser un poquito conservadores. Tenemos procesos que a los primeros 90 días después de la Masterclass, donde podemos generar de 20,000, 40,000 o hasta 60,000 pesos con un inventario que ahí te podemos dar un inventario saludable, un inventario que es totalmente vendible. Pero vámonos un pasito más atrás. Ya cuando tenemos una planeación económica, podemos lograr comercializar bienes inmuebles de calidad, los que nos va a permitir tener estos ingresos. Imaginémoslo de esta manera. Si tú logras captar una propiedad con un valor comercial de 3 millones de pesos, tu comisión conservadoramente sería el 5%. Estamos hablando que son 150,000 pesos en un solo trato. Estamos hablando que puede ser ingresos de medio año, en un solo trato nada más. Ahora, esta sesión Masterclass pues tiene un trato a nuestros participantes como atletas de alto rendimiento, donde el participante no solamente conoce conceptos claros de bienes raíces, sino los lleva a la práctica. Te voy a dar un estadístico, Karim. El 60% de nuestros participantes salen con su primer cita para captar una propiedad. Karim, tú que eres un experto en bienes raíces, sabes perfectamente que es la parte más complicada. Es el 50% del trabajo y lo tienes en esta sesión. El otro 50% es aprender a comercializar bien inmueble por medio de negociación, por medio de conocer un nicho, un mercado y un segmento bien enfocado y que lleves tus comisiones al siguiente nivel. Por eso la invitación a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes. Si tú no te hace falta dinero, si quieres libertad financiera o te hace falta tiempo, esta es una respuesta clara en nuestra Masterclass inmobiliaria. De hecho, invitemos a los que nos están viendo a poder ponerse en contacto con nosotros. Tienen un código QR en la pantalla, solo lo tienen que escanear y esto les va a llevar directamente a nosotros. Nuestro equipo les va a contactar para darles más información sobre la Masterclass. Los que nos están escuchando, que están en el auto, ¿cuándo son las fechas? ¿Cómo es la manera de poder ponerse en contacto con nosotros? Sí, ya, atención a las 3 principales ciudades del país. Ciudad de México estaremos el próximo 27 de abril, sábado 27 de abril, la ciudad de Monterrey el próximo sábado 11 de mayo y la ciudad de Guadalajara el próximo sábado 1 de junio. Ya lo decías, tenemos en la pantalla un QR, pero para los que nos están escuchando, te invito a que nos dejes una llamada perdida o un mensaje de WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. Y a las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros van a recibir una beca al 50% para asistir a este entrenamiento comercial. 56 33 12 13 14, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Vamos a estar en estas ciudades y una beca al 50%. De hecho, quiero como explicar a la gente para quién es este tipo de Masterclass, ¿no? Es para las personas que quieren aprender a comercializar bienes raíces, para poder cambiar de vida, ganar más dinero, tener el control de su tiempo y poder tener una actividad totalmente autónoma, ¿ok? El sector inmobiliario es el más incluyente que existe, yo creo, de todos los sectores. No importa tu sexo, tu género, tus orientaciones políticas, no importa. Lo que importa es tu capacidad de poder aprender y aplicar el método que nosotros te vamos a compartir. De hecho, el 90% de las personas que participan en la Masterclass salen de allá ya con sus citas. Y si tomo las estadísticas de la Masterclass, más del 60% después de 120 días ya han hecho sus primeros 100,000 pesos de ingresos. Más del 80% de los que ya dedicaron su actividad al sector inmobiliario, después de un año ya han hecho sus primeros 500,000 pesos. Entonces, si tú quieres estar en esta misma situación, es muy sencillo. Solo tienes que marcarnos al 56 33 12 13 14. Ahora, estas personas aplicaron el método que les hemos compartido, que les vamos a enseñar, pero también usan el inventario que les vamos a dar justamente para empezar a poder generar ingresos. Y no han tenido que sufrir porque usan estas técnicas que ya han dado éxito para más de 1,600 asesores inmobiliarios. Repito el teléfono, 56 33 12 13 14. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, y daremos una beca del 50% a las 10 primeras personas que nos van a contactar. Vamos al corte, regresamos. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias. Qué gusto estar con ustedes. Les acompañamos cada día de la semana para platicar de bienes raíces y el martes en particular nos enfocamos en el sector comercial con Sergio Pérez, el director ejecutivo de cuentas corporativas de Newmark. Tenemos cada semana la oportunidad de poder hablar con los que hacen el sector inmobiliario en diferentes segmentos de nuestro sector. Muchas veces platicamos del impacto
impacto de esas decisiones directamente en nuestra vida. Hemos hablado mucho del nearshoring, por ejemplo, en las semanas anteriores, pero nunca hablamos de las personas que están en la mesa sentados con las contrapartes negociando estos grandes acuerdos. Uno de ellos, por supuesto, el TEMEC. Ahora, Sergio, tú nos das la oportunidad hoy de tener con nosotros a Ken Smith, quien es socio en Aegon y ex jefe negociador del TEMEC para el gobierno de México. Yo creo que esta plática va a ser muy interesante. Yo siempre quise ser este ratoncito que esté ahí atrás, ¿sabes? Para aprender de los grandes negociadores y poder ver qué sucede en estas negociaciones. Espero, Ken, que nos tienes algunos secretos que nos puedas compartir también aquí, cosas obviamente que no van a impactar, por supuesto, la seguridad nacional de México o no crear problemas de negociación para tus futuras negociaciones, obviamente. Un gusto tener los dos aquí en el programa. Gracias, Karim. Pues sí, estamos muy emocionados de tener aquí a Ken, que es gran amigo. Hemos compartido muchos foros y bueno, como tú lo dices, uno ve los resultados y los grandes tratados internacionales y tal, pero es como difícil pensar quién es esa gente, el ser humano, que está ahí negociando, ¿no? Entonces, por la parte de México, en mi opinión, Ken, y es algo que tú sabes, de los grandes padres del nearshoring, es Ken Smith. O sea, como líder negociador por el gobierno mexicano para el TEMEC, creo que la negociación, y vamos a entrar a ello, fue brutalmente afortunada para el país. Todo el tema de reglas de origen empuja a las empresas a traer más inversión y sienta las reglas para que México vaya como va en temas de comercio exterior, ¿no? Obviamente hay temas geopolíticos que también se han alineado y han sido muy importantes, pero la mesa puesta, en mi opinión, de los grandes padres de esto fue Ken. Pues Ken, si fueras buen asesor inmobiliario, hubieras tomado un porcentaje pequeño sobre cada una de las transacciones que habrás generado y hablamos probablemente de millones y millones de dólares de comisiones ahí pendientes de pago. Pero antes de pagarte, pues vamos a recibir nosotros un poco de conocimiento. Adelante. Muy bien, Ken. Mira, nos traemos tema como para muchos programas porque este señor es una biblioteca caminando, pero yo quisiera enfocarme en dos temas hoy. Primero, en el tema del TEMEC, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron los retos? Etcétera. Y dos, aunque sea breve y podemos abundar después, en toda la controversia que hay ahorita de la inversión china en México por parte de Estados Unidos. Entonces, si quieres, nos vamos arrancando. Y yo quisiera preguntarte, Ken, ¿cuál fue la principal amenaza cuando estaba en campaña el presidente Trump y cuando toma posesión? Pues fue una amenaza directa al TLC en aquel momento. Y realmente en nuestro mercado inmobiliario vemos un congelamiento en la absorción cuando estuvo amenazado el Tratado de Libre Comercio, más allá de cualquier posición política electoral en los dos países. ¿Cuál fue esa amenaza? ¿Esa amenaza era real? ¿Es cierto que podían cancelar el tratado en un plumazo? Etcétera. ¿Cuál fue tu experiencia previa, inicialmente, y después cómo fue evolucionando? Claro, muchísimas gracias. Y antes que nada, Karim, Sergio, muchísimas gracias por la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, como bien señalas, hubo retos importantes al inicio de la negociación, ya desde el proceso de la campaña, antes de ser elegido presidente. El candidato Trump había señalado que, en su opinión, el Telecán era el peor acuerdo que se había negociado en la historia de Estados Unidos. A pesar de que la evidencia empírica mostraba beneficios para los tres países a lo largo de más de 25 años, esa era su postura. Y amenazaba con salirse a menos de que sucedieran dos cosas: que hubiera cambios radicales en el tratado y que se eliminara el déficit comercial de Estados Unidos con México. Él traía a la mesa una postura hacia el comercio internacional de un juego suma cero, es decir, si yo exporto es positivo, si importo es negativo. Si invierten empresas en mi país, en Estados Unidos, es positivo, si invierten en el extranjero es negativo. Totalmente divorciado de la realidad económica, pero esa era la postura del presidente. O sea, el principal reto que enfrentamos era una amenaza real del presidente Trump, porque la cumplió con el TPP, que estaba negociando el Acuerdo Transpacífico, y fue su primer acto de gobierno, fue salirse de la negociación transpacífica, grave error en mi opinión de Estados Unidos, pero su amenaza era real en el sentido de que él sentía que había una ventaja política
de cancelar tratados de libre comercio porque ante los grupos sindicales que él sentía lo habían elegido, le habían dado el apoyo, a diferencia de en elecciones anteriores que los sindicatos se iban con el Partido Demócrata, esta vez lo apoyaron. Entonces, él se sentía fortalecido políticamente, independientemente de las consecuencias nefastas económicas que hubiera tenido cancelar el tratado. Entonces, en ese sentido, el principal reto era perder el tratado que habíamos tenido en vigor durante 25 años, que como ya lo señalaron ustedes, en realidad tanto el Telecán y ahora el TEMEC es es el impulso más fuerte, es el motor para dar certidumbre jurídica a largo plazo para los exportadores e inversionistas de la región, pero también inversionistas de otras regiones, que saben que si se establecen para producir en América del Norte, va a haber una certeza jurídica a largo plazo y una viabilidad del acuerdo. Eso es lo que estaba en juego en 2017 cuando llegó el presidente Trump al poder. Y era una amenaza como tú comentas. Era una amenaza real, pero corrígeme, que mucho era una posición electorera, ¿no? Para jalar un poquillo de votos, y la otra era para sentar la base de negociación con el gobierno mexicano y sacar lo que él quería. Yo creo que dime si estoy equivocado, de fondo no lo quería quitar. De fondo quería presionar para tener una negociación adecuada y jalar votos, ¿no? Que fueran por esa línea, ¿es correcto? Por supuesto, al final de cuentas hay que tomar en cuenta que Estados Unidos buscaba acotar la entrada de una serie de sectores muy importantes de exportación de México y también de Canadá a Estados Unidos, nuevamente para favorecer estos intereses proteccionistas, no solo de los sindicatos, algunos grupos agrícolas, etcétera. Entonces, lo que buscaba el presidente Trump, que al final de cuentas no lo logró, eso hay que ponerlo sobre la mesa, era regresar a esquemas de comercio administrado con México y Canadá. Es decir, si iba a haber libre comercio, partía Estados Unidos de la premisa que Estados Unidos, siendo el mercado más grande y más atractivo del mundo, tenía que obtener mejor acceso a México y a Canadá. Sentía que la situación estaba desbalanceada. Entonces, ¿qué buscaba? Acotar espacios para las exportaciones en el sector automotriz, agrícola, agroindustrial, textil, reducir la capacidad de Canadá y México de participar en licitaciones de compras públicas en Estados Unidos. Todo eso logramos quitarlo de la mesa. Es decir, uno de los grandes logros del TEMEC es que se preserva el libre comercio. Si lo ves de fuera, tú puedes decir, bueno, pero se mantuvo lo que ya teníamos, no es un gran logro. Partiendo del inicio de la negociación y la postura de Trump, sí es un gran logro, porque él buscaba incrementar aranceles, lo cual no se permite ni en el Telecán ni en el TEMEC, y en ese sentido reducir la capacidad de México de seguir creciendo como exportador a Estados Unidos. A mí se me hace importante lo que dices porque muchas veces pensamos que es imposible negociar con alguien que tiene un balance de poder muy superior. Y como decías, Estados Unidos es el mercado más importante del mundo. Entonces, obviamente, deben de llegar con una posición de fuerza muy importante. Y el hecho de que, en realidad, los negociadores mexicanos pudieron contener y eliminar las cláusulas que podían haber tenido un impacto muy negativo, demuestra que puedes negociar con alguien más fuerte que tú y, en realidad, salir bien posicionado. Yo creo que es un logro que muchas veces olvidamos reconocer en estas negociaciones internacionales, que algunas potencias, por ejemplo, yo pienso mucho en Europa cuando negocia con China, no siento que tienen necesariamente esta misma postura de decir, oye, pues tenemos manera de poder contener quizás a un país tan importante con tan grande potencial de producción. Y tenemos una herramienta muy poderosa, que es el hecho de que México es un mercado importantísimo para Estados Unidos. Número uno en el sector agrícola, agroindustrial, y en muchos otros productos. Los productos, por ejemplo, del sector automotriz cruzan la frontera 8 o 9 veces. Exacto. Hay una conexión desde hace décadas, que Sergio conoce muy bien, entre los clústeres industriales de México, Estados Unidos, Canadá, y eso te da leverage en la negociación. Es decir, por supuesto, Estados Unidos y México y Canadá se pueden salir del tratado, pero los costos son inmediatos y son enormes desde el punto de vista económico, ¿no? Del impacto. Entonces, México tenía que jugar con esa fortaleza de decir, más allá de la narrativa política de Estados Unidos y esta posición dura negociadora de o hacen lo que quiero o me salgo, México tenía el espacio para negociar los puntos prioritarios para nuestro país, que era preservar el libre comercio, modernizar el tratado, ese era un aspecto que empujaba México junto con Canadá, porque había que adecuarlo a las realidades económicas del siglo XXI, es decir, cuando se negoció a principios de los 90 no había comercio digital, no había habido la explosión en general de tecnologías de la información, la participación de empresas propiedad del Estado como competidoras, por ejemplo, en el sector energético con empresas privadas, todo eso se tuvo que adecuar y modernizar en el tratado. Y por eso,
considero que fue una negociación positiva porque se mantuvo el libre comercio, se modernizó el tratado y un aspecto fundamental, se mantuvieron y se fortalecieron los mecanismos de solución de disputas. Estos paneles arbitrales independientes que no dependen del poder político de los países, sino de decisiones imparciales. En tu día a día, ¿qué hacías? ¿Hablabas con tu contraparte canadiense, por ejemplo, para ponerse de acuerdo sobre lo que los dos países que suman la contraparte de Estados Unidos pues querían para luego sentarte con los americanos? ¿O cuál era un poco la relación ahí en la negociación, en el día a día? Sí, mira, en las rondas de negociación donde participaron hasta 900 negociadores, tomando la totalidad de los tres países, más el cuarto de juntos, el sector privado que acompaña, que no se sienta en las mesas de negociación, pero acompaña a cada uno de los grupos. La labor del jefe negociador es coordinar 34 mesas de trabajo en donde tienes que diseñar junto con los negociadores, no nada más de la Secretaría de Economía, de todas las áreas responsables, Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente, Laboral, las posturas que va a poner México sobre la mesa. Entonces, cada mañana en las rondas teníamos reuniones largas, los tres jefes negociadores, Canadá, México, Estados Unidos, para repasar cómo íbamos en cada ronda y a partir de ahí ya ayudar a las mesas de negociación a destrabar temas e ir subiéndolos a los ministros para que ya los aprobaran. Continuamos contigo, Ken, continuamos con Sergio también para platicar justamente de estas negociaciones. Regresamos. Apasionante esta discusión que tenemos con Ken Smith, socio en Aegon y ex jefe negociador del TEMEC para el Gobierno de México, y por supuesto con nuestro colocutor aquí, Sergio Pérez, el director ejecutivo de cuentas corporativas en Newmark. Continuamos entonces, Sergio. Se coordinaban todas las mesas y sobre eso, ¿cómo llegabas al consenso de un lado y del otro? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cuál fue Bueno, fue una negociación que duró, digamos, la primera fase, porque hay que recordar que se reabrió ya bajo la administración del presidente López Obrador y bajo la presión del Partido Demócrata en Estados Unidos, pero la negociación original duró casi 16 meses, de agosto de 2017 al 30 de noviembre de 2018. Es decir, el último día de la administración del presidente Peña Nieto, el acuerdo se firmó en el marco de la reunión del G20 en Buenos Aires. Entonces, lo que sucedía, tuvimos 9 rondas, de las cuales cada ronda duraba alrededor de una semana. Eran días muy, muy largos, de 17, 18 horas de trabajo, más los reportes al sector privado mexicano, reportes al Congreso. Al final de cada ronda llegaban los ministros para un día de actividades donde los jefes negociadores les reportábamos los avances hasta ese momento. Básicamente los jefes negociadores coordinaban, como mencionaba, la postura en cada una de las mesas por parte de sus respectivos países y recibían reportes diarios de cada uno de los jefes de la negociación en cada una de las mesas. Había 34 jefes por parte de México que reportaban a los jefes negociadores cómo iba avanzando, y obviamente rápidamente llegabas a puntos donde se bloqueaba la negociación y donde los jefes negociadores tenían que participar directamente, destrabando lo más que se pudiera para que cuando llegabas al final de la ronda los ministros tuvieran el menor número de temas abiertos posibles y pudieran palomear, o ya los temas más difíciles cerrarlos ellos. O sea, temas como el sector automotriz, como el tema de la Sunset Clause, que al final de cuentas se eliminó esta cláusula de muerte súbita, o los temas de solución de disputas, que Estados Unidos no quería un mecanismo de solución de disputas, son algunos de los temas que se fueron hasta el mero final de la negociación. Es decir, en los últimos días, ahí ya con el apoyo directo de los secretarios que cerraron esos aspectos, fue como se logró llegar a un consenso y cerrar la negociación. Pero hubo momentos donde pues, Estados Unidos tomó una postura muy dura, donde amenazó inclusive con retirarse de la negociación. Esto sucedió en abril, mayo de 2018, con la amenaza política diciendo, sabemos que tienen elecciones y que posiblemente va a entrar un nuevo gobierno a México. ¿Por qué negocio con ustedes? Mejor negocio con el siguiente gobierno. Y el gobierno de México, ahí el secretario Guajardo tomó una postura muy clara donde dijo, nosotros tenemos el mandato de negociar hasta las 12 de la noche del 30 de noviembre. Entonces, es con nosotros con los que tienen que negociar. Entonces, no vamos a dar más concesiones de las que puede dar nuestro país. Entonces, ese fue un momento de break, un impasse que duró 3 semanas, y después regresó a Estados Unidos. Cuando vio que no era un bluff, que México iba en serio, se sentaron ya a negociar y fue la última fase de la negociación que llevó a esta situación donde pudimos preservar el libre comercio y modernizar el tratado. Pero sí hubo momentos donde parecía que todo se podía colapsar. Interesantísimo. Oye, a ver, como resumen, entiendo que una de las grandes conquistas, de los grandes logros de la nueva negociación del TEMEC fue mantener lo que se tenía, ¿no? En su mayor parte. Pero en un balance, ¿cuáles fueron las
sesiones, o sea, por no decir lo que tuvimos que perder, y cuáles fueron las ganancias que tuvo el TEMEC en comparación con el TLC. Claro. Sí, mira, yo lo que te diría, en términos de concesiones, tanto Canadá como México, sabíamos que no iba a haber tratado si no se atendían las preocupaciones de Estados Unidos en el sector automotriz. Dado que había esta obsesión con el déficit comercial con México y que la gran parte del déficit se localiza en el sector automotriz, había esta idea por parte de la administración Trump que hacer las reglas de origen muy estrictas iban a reducir ese déficit. En realidad, México y Canadá estuvimos de acuerdo en hacer más estrictas las reglas de origen, también para fortalecer la proveeduría nacional, es decir, para que hubiera más contenido, por ejemplo, de empresas de autopartes mexicanas en la producción de vehículos. Lo que no podíamos permitir es que nos fuéramos a niveles excesivos de 90-95% de contenido regional que quería Estados Unidos, porque hubiera hecho que la Y te interrumpo un segundo fuera. para que Claro. la audiencia lo entienda. El contenido regional es el porcentaje del valor del vehículo que tiene que ser fabricado en la región. ¿Qué llamamos Eso es el región? contenido regional. Son los tres países. Es Los América tres del Norte. Y es fundamental la regla de origen, porque si tú cumples con esa regla de contenido regional, entonces al exportar tus vehículos de México a Canadá o Estados Unidos, pagas 0 arancel. Entonces se tuvo que ceder, se tuvo que hacer un esquema de reglas de origen más estricta, más complejas para cumplir, más costosas. O sea, sí se incrementan los costos de producir en América del Norte, pero no a un nivel que cause desinversión. Porque si las hacías demasiado estrictas, se iban a ir no de México y Canadá, también de Estados Unidos a Asia y a Europa del Este. Entonces, eso fue una concesión, pero que se logró un balance positivo para México. Donde hay aspectos muy positivos en la negociación nuevos, por ejemplo, reglas en comercio digital, que las tasas de comercio digital en México han crecido enormemente, sobre todo a raíz de la pandemia, y necesitas reglas claras de cómo normar el comercio internacional. Eso no existía anteriormente. Un capítulo nuevo sobre buenas prácticas regulatorias, es decir, no utilicemos la regulación. Cuando eliminas aranceles dices, pues ya tengo acceso, pero ¿qué crees? Incrementan las barreras regulatorias. Tienes que cumplir con una serie de requisitos técnicos o no puedes vender tus productos. Y las reglas ahí en el TEMEC son las más avanzadas, que es no puedes usar la regulación para discriminar en contra de productos extranjeros. Toda tu regulación tiene que ser basada en ciencia o procesos, digamos, técnicos que estén demostrados a nivel internacional. ¿Cómo deben conducirse las empresas propiedad del Estado, por ejemplo, en el sector energético? No puedes crear regulaciones que discriminen en contra de los privados y a favor de los monopolios estatales. Eso no existía en el Telecán original, donde todo el sector energético estaba prácticamente excluido. Entonces, en todos los capítulos nuevos, que son 12 capítulos nuevos del tratado, se introducen disciplinas que ayudan a facilitar el comercio. Y también hay un tema aduanero muy importante, un capítulo sobre facilitación comercial para reducir la burocracia en frontera, facilitar el cruce fronterizo. Y eso es importantísimo en una frontera tan amplia y tan importante, donde tienes más de 2,000 millones de dólares diarios de comercio entre México y Estados Unidos. Regresando al tema del contenido regional, Ken, corrígeme, pero industria automotriz, que es realmente nuestro sector más fuerte nacional, creció, si mal no recuerdo, de 62.5 a 75%. Es correcto. Eso genera que muchas partes que llegaron de otros lugares del mundo ahora se tengan que fabricar en México. Y eso, en mi sector inmobiliario industrial puntual, ha sido de los grandes detonadores de inversión. ¿Esa era la idea o fue algo que simplemente se dio? Mira, lo que se sabía es que era muy importante mantener el libre comercio en la región y modernizar el tratado para justamente seguir manteniendo esta certidumbre legal a largo plazo y que México siguiera siendo atractivo para la recepción de inversión extranjera. Lo que mencionas es absolutamente cierto. Antes había países, digamos, en Asia o en Europa, en la Unión Europea, en Europa del Este, que podían exportar sus componentes a México, Canadá, Estados Unidos y que se incorporaran a los vehículos y aunque no cumplieran con la regla de origen, gozar de la preferencia arancelaria. Hoy en día estos países saben que para obtener el 0% de arancel tienes que instalarse en América del Norte y sigue siendo México dentro de América del Norte en el sector automotriz el país más eficiente, más atractivo para la inversión y en efecto estamos viendo un incremento en la inversión japonesa, coreana, China por supuesto y de Europa también que está llegando a nuestro país, no solo en automotriz, en muchos otros sectores. Tenemos, a ver, el tiempo ya se nos fue. Vamos a dejar el tema de China, yo creo que para otro programa, porque está interesantísimo esto. A ver, preguntas directas. Uno,
¿sí nos pueden cancelar el tratado de un plumazo? Y dos, ¿cuándo son las revisiones y qué esperamos de esta siguiente revisión? Claro, rápidamente, no se puede cancelar el tratado. Los países son libres de salirse en lo individual del tratado, presentando una notificación con 6 meses de anticipación. Okay. Si ya no conviene a sus intereses, se pueden retirar, pero el tratado seguiría para los otros 2 países. Eso lo logramos mantener en el TEMEC. Y viene una revisión integral en el 2026, que fue el resultado de la negociación donde evitamos esta cláusula de sunset que impulsaba el presidente Trump, que decía que después de 5 años, si los jefes de Estado no estaban de acuerdo en continuar el tratado, se acababa para los 3 países. Lo que hay hoy en día es una revisión integral de cómo se está implementando el tratado y los países pueden hacer recomendaciones sobre cómo mejorarlo. No es de entrada una renegociación, no está establecido así, pero por el ambiente político que se vive, el tema difícil de la guerra comercial de Estados Unidos con China, es probable que por lo menos, y sobre todo si llega la administración Trump, busquen hacer cambios en 2026. Hay que estar preparados también con los intereses que nosotros queremos impulsar como país en esa revisión, pero lo ideal es que no sea una renegociación, que se revise y se ratifique el tratado y se relance, como está establecido en el acuerdo, por otros 16 años, y cada 6 años se va revisando. Yo creo que hay un antecedente muy interesante en el mundo a nivel global, es comparar lo que los británicos intentaron hacer con la salida de Inglaterra del Reino Unido de Europa. Y al final había un discurso populista que al recuperar tu soberanidad ibas a tener una economía más libertad y un crecimiento más importante. Y 3 años después de Brexit, en realidad, los mismos pescadores, productores ingleses que tenían a su lado al final el mercado más grande, el partner más importante que era la Unión Europea, pues todos yo creo que hoy quisieran regresar en realidad y no haber tenido que pagar el precio de salir de un tratado de mercado único que les facilitaba la vida en realidad. Claro, y eso lo vimos en la negociación del TEMEC y sabíamos que a largo plazo el TEMEC, o sea, la continuación de un Telecán moderno, iba a ser un gran instrumento para impulsar la atracción de inversión a nuestro país y que creciera el comercio en la región. Lo estamos viendo, tenemos cifras comerciales récord con Estados Unidos, 800,000 millones de dólares, 36,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, que en mi opinión, a pesar de ser una cifra récord, podría duplicarse y debería duplicarse si atendemos las necesidades domésticas de infraestructura, energía, educación, capacitación de la fuerza laboral, desarrollo de pymes, pero creo que todo eso es un tema para otra discusión, pero sí está creciendo enormemente la inversión en nuestro país. No, totalmente. ¿Sí? Con Ken hay mucho tema y lo vamos a explotar hasta donde nos deje mi buen amigo. Importante mencionar que Ken es socio de Agon, que a lo que se dedica es a asesorar a las empresas en temas de entrada a nivel nacional y obviamente qué más experto que el que puso las bases del tratado, ¿no? Pues Ken Smith, muchísimas gracias. Sergio Pérez, muchísimas gracias. Ken, ya tienes tu invitación para estar con nosotros. Vamos al corte, regresamos. Apasionantes estas discusiones con Ken Smith y con Sergio Pérez. Hablamos, por supuesto, de lo que hace que al final del día México se convierta en un país cada vez más atractivo, que nos ha dado todas las razones que hizo que el TEMEC facilitó el desarrollo del nearshoring. Y ahora con Michelle Arregui, nuestra experta, analista en inversiones inmobiliarias, se une a nuestro equipo para poder tomar el control de la sección de joyas de inversión. De hecho, tú nos vas a ayudar, Michelle, a entender cómo nosotros, los inversionistas retail, los pequeños individuales, podemos aprovechar el crecimiento exponencial que existe en el sector inmobiliario gracias al nearshoring con una oportunidad de inversión en Yucatán. Excelente, Karim. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, como siempre. Bien, vamos a platicar acerca de por qué invertir en terrenos industriales. Entonces, lo que tenemos que hacer primero cuando vamos a invertir en un terreno industrial, lo que tenemos que hacer es revisar la ubicación. Tenemos que buscar ubicaciones estratégicas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí con estos terrenos estamos hablando del estado de Yucatán. Seguramente tú, como mucha de nuestra audiencia, los televidentes y las personas que nos escuchan en radio saben bien del estado de Yucatán. Estamos hablando de que es el primer estado en seguridad a nivel nacional. Tiene 5 años ya siendo un estado con muchísima seguridad. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una inversión, tenemos que ponernos a pensar en dónde. Nosotros estamos hablando de terrenos de inversión industriales en Yucatán. Entonces, ahora, tenemos también que revisar
qué empresas se están situando, ¿de acuerdo? Tenemos empresas muy importantes que se están situando cerca de los lotes de inversión industriales que nosotros estamos presentando en este momento. Por ejemplo, Heineken. ¿Sabías que Heineken se está instalando ya en Mérida, Yucatán? Y estamos a escasos minutos, estamos a, no sé, ¿qué te diré? 7 minutos. Lo primero que hice cuando vi la noticia en el diario es comprar unos terrenos que estaban al lado. Porque decía, si Heineken ha hecho su análisis y está invirtiendo 8.7 mil millones de pesos en una fábrica a escasos minutos de los terrenos que ofreces, pues obviamente voy a aprovechar. Exactamente, y ahora no solamente estamos hablando de Heineken, estamos hablando de otras empresas también que son muy grandes, como por ejemplo el centro de distribución de Walmart, que lo tenemos ahí cerca, tenemos también el centro de distribución de farmacias similares. Ahora, algo muy importante y que tenemos que ver, y esto le pido a toda la audiencia y a todas las personas que nos están viendo que tomen nota sobre esto. El Tren Maya va a pasar a 5 minutos de donde estamos nosotros, a 5 minutos de Central. Imagina el boom que va a tener en cuanto a plusvalía y en cuanto a retorno de inversión nuestro terreno. Un tema importante aquí, ¿eh? Cada estación del Tren Maya no es una estación con carga. La estación de Tella en Mérida es una estación de pasajeros y hay una estación de carga. Y ahí lo ves, porque de hecho está el terreno de farmacias similares colindante con la estación de Tella. Y es impresionante porque ellos van a poder mandar a sus cargamientos directamente hacia el tren y poder avanzar. Pero para nosotros que estamos a apenas 5 minutos, es una bendición. Exactamente, entonces imagina, además estos terrenos únicamente, seguramente cuando ustedes escuchan terrenos industriales, te imaginas industria, ¿ok? Pero hay que pensar, si Heineken se está instalando y Heineken tiene planeado darle empleo a más de 2,000 personas, ¿en dónde van a vivir estas personas? Entonces, tenemos que estar ubicados a la cercanía de la urbe. Nosotros estamos si estamos yendo hacia Mérida, estamos a 8 minutos de Mérida, ¿ok? Estamos sobre la carretera Mérida-Chetumal, ¿ok? Entonces tomamos el acceso, salimos de nuestro lote y nos podemos acercar a Mérida. ¿Por qué les digo esto? Va a haber muchas empresas que se van a instalar ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente va a necesitar vivir. Entonces, si tú inviertes en un terreno industrial, o lo puedes rentar o lo puedes revender y tiene uso de suelo mixto, Karim. Esto quiere decir que puedes construir no solamente naves industriales, puedes construir casas, departamentos, talleres, lo puedes rentar para que la gente guarde los camiones que van a estar transportando todo lo que va a salir para el puerto, ¿no? Que estamos allá súper cerca del Puerto Progreso. Entonces, ayer estaba en Mérida todo el día para el trabajo, pasé enfrente el lote, justamente los terrenos. Para llegar allá tuve que pasar del periférico hacia el retén y del retén después hacia los centros de distribución, y todo este corredor está en desarrollo importante. La mayoría de las bodegas que están en construcción son bodegas de 2 a 5 mil metros cuadrados. Y la única pregunta que me hice durante todo este camino es, ¿qué pasa si tengo menos o si busco menos de 2,000 o de 5,000 metros cuadrados? ¿Cómo voy a poder tener una propuesta que me pueda permitir? Y esos terrenos que estás presentando son terrenos en realidad de 400 metros cuadrados, lo que me permite tener acceso a un terreno económico. Nos vas a platicar ahora de los precios, pero si quisiera tener 2 o 3 o 4 terrenos, puedo fácilmente tener en realidad 800, 1,200 o 1,600 metros que voy a poder poner a disposición de construcción residencial o, por supuesto, construcción comercial industrial. Exactamente, como bien lo mencionas, el lote tipo es de 400 metros, sin embargo, muchos de nuestros clientes lo que deciden hacer es comprar 2, 3, 4, 5 lotes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son terrenos industriales. Entonces, imagina todas las empresas que se van a mudar al sur. Usualmente nosotros cuando hablamos de nearshoring mencionamos el norte, ¿no? Por la cercanía con Estados Unidos. Pero ahora lo que está sucediendo es que el sur está creciendo muchísimo en cuanto a industria y aparte por el apoyo que tienen por parte del Estado. De hecho, Yucatán es uno de los estados que más ofrece apoyo en cuanto a crecimiento de industria. Entonces, imagina, esto tú compras 1,200, 1,600 metros cuadrados y después lo revendes, lo rentas o incluso tú puedes construir para empezar a sacar dinero de este lote. Ahora, vamos a intentar compartir algo de información sobre las características de estos terrenos. Ya hablamos, por supuesto, de la superficie, pero quisiera que platiquemos del costo,
del el enganche, del financiamiento y por supuesto cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Saquen papel y pluma, equipo. Tienen en la pantalla siempre, por supuesto, el código QR para estar con nosotros en el webinar que vamos a organizar este domingo. Así que estén atentos con nosotros este domingo y mándenos un mensaje al 56 28 02 14 29. Es el 56 28 02 14 29. Adelante, Michelle. Excelente. Lo que estamos ofreciendo, Karim, para todas las personas que nos escuchan y que nos ven, estamos ofreciendo, para empezar, son 36 meses sin intereses. ¿Por qué hago énfasis en el sin intereses? Porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta que a partir del primer mes ustedes ya van a tener retorno de inversión. Ahora, estamos hablando de mensualidades únicamente de 4,000 a, no sé, 5,000 pesos. Esto lo digo en promedio, ¿no? Todos nuestros lotes tienen diferentes tamaños. Ahora, la inversión que vamos a hacer es únicamente de 256,000 pesos. Les reitero, a 36 meses sin intereses. Entonces, imagina, Karim, todas las personas seguramente nos gastamos 4,800 pesos al mes en cosas que en realidad no te dejan nada a futuro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conectarnos el día domingo. Esto es importante. El día domingo vamos a tener un webinar en donde les vamos a presentar todas las características. A mí me gusta mucho utilizar Google Earth porque me gusta mostrarles la ubicación, la salida, y lo hago con las imágenes reales que se ven ahí, porque cerca, yo me atrevería a decir, enfrente tenemos ya un centro de conveniencia en donde la gente puede ya comprar. Entonces, imagina si vas a tener el acceso por ahí. Tenemos haciendas, tenemos quintas. Entonces, la ubicación es bien interesante. Ubicación. Están a 8 minutos de Mérida, terrenos industriales de 400 metros cuadrados. Precio, menos de 250,000 pesos, 270,000 pesos para los terrenos de 400,000 pesos, de 400 metros cuadrados. Tienen un descuento de 20,000 pesos, como bien lo mencionaste. 20% de enganche y mensualidades, 36 meses sin intereses, mensualidades de 4,000 pesos. Entonces, muchas razones, contáctanos al 56 28 02 14 29. Muchísimas gracias, Michelle, por estar con nosotros. Gracias, Karim. Nosotros, equipo, nos vemos mañana, miércoles, para otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.